Correcto, para explicar el método del polígono, voy a recordar que las fuerzas colineales son las que actúan en la misma línea. En el caso de los ejemplos del libro, la figura 1.30, tres muchachos están jalando un automóvil con tres fuerzas distintas. Esas tres fuerzas se suman y se encontraría una fuerza resultante. La fuerza resultante la está representando la figura 1.31, una persona muy fuerte que con su sola fuerza representa las otras tres de sus eh, amigos a lo mejor que están ahí interactuando con el auto. Las fuerzas colineales se suman gráficamente. Gráficamente es trazar con regla transportador. En este caso, en la página 55, vemos que esas tres fuerzas se sumarían y al final nos resultaría un vector más grande, que es la fuerza Fr. Esa es la suma de fuerzas. Las fuerzas, dependiendo de la dirección, se suman o se restan. Se suman o se restan. Si uno jala hacia un lado y la otra persona jala hacia el otro lado, como en el ejemplo de la cuerda con el pañuelo que está aquí en la página 55, pues el pañuelo se mueve o no se mueve. Si las fuerzas son iguales, no se movería el pañuelo. Ese problema lo vamos a ver también en un simulador. O bien, si las fuerzas están desequilibradas o hay más fuerzas hacia un lado, pues la fuerza resultante va a ser la resta o la suma de esas fuerzas que están interactuando. Entonces, fuerzas colineales, no hay tanto problema para obtener la fuerza resultante, se suman o se restan. Pero ¿qué pasa cuando no son colineales? Aquí tenemos el ejemplo de los vasos y vemos que las cuerdas que están sosteniendo los vasos no están en la misma línea, están en diferente dirección esas cuerdas. Bueno, a esas fuerzas se les llaman concurrentes, actúan sobre un mismo punto pero en distintas direcciones. Aquí viene la pregunta, y entonces ¿cómo obtenemos la fuerza resultante de esas fuerzas concurrentes? En la figura 1.33 hay un problema donde se está jalando una cuerda. Bueno, en este caso son tres cuerdas, jalan sobre un punto central y la pregunta sería hacia dónde se movería esa suma de las tres fuerzas que se aplican. Bueno, hay dos métodos. En este caso, un método para encontrar eso, que es el método del polígono. El método del paralelogramo, que es otro método gráfico, se utiliza pero cuando son dos fuerzas. En el caso del polígono se utiliza a partir de dos fuerzas, pero puedes poner más. Entonces aquí vamos a aplicar el del polígono porque son tres fuerzas. Voy a explicarlo así eh, de manera aquí visual, como viene en el libro. Hay una fuerza de 100 newtons que se aplica hacia la izquierda, una fuerza de 200 newtons que se aplica a 30 grados de la horizontal y una fuerza de 150 newtons que se aplica a 60 grados hacia abajo de la horizontal. En la gráfica nos muestra el inciso A, esas tres fuerzas, nos está representando con flechas y con la medida, con un regla y con transportador tendríamos que hacer esta actividad, pero lo vamos a hacer con simuladores. En el inciso B nos dice que la fuerza 2 se trasladaría o se trazaría en donde termina la punta de flecha del primer vector, que es el F1. Se traza esa fuerza 2 y la fuerza 3, que es la de color naranja, se movería en el inciso C o se trazaría desde donde termina la punta de flecha del segundo vector y trazaríamos el tercer vector. Para encontrar la fuerza resultante únicamente trazaríamos del punto original del primer vector, donde inicia, hasta donde termina la punta de flecha del tercer vector. Tomamos medida y medimos el ángulo. Y aquí nos da 150 y 11 grados abajo del horizontal. Entonces, todo esto que ven aquí en el dibujo, la fuerza resultante sería de 150 newtons hacia 11 grados abajo de la horizontal. Bien, eso tendríamos que hacerlo trazando con regla, con transportador.
Vamos a entrar al software o al simulador FET de adición de vectores. Entramos al laboratorio, vamos a simular trazar los vectores que están en el problema. Como aquí yo no puedo poner 100 newtons, pero sí puedo poner submúltiplos. Yo el 100 lo puedo dividir entre 10 y me dan 10 newtons, y voy a hacerlo a escala. 10 newtons hacia la izquierda, que es el primer vector que veo aquí, que es el vector 3, F3, la fuerza 3. El siguiente voy a hacer el de 200 newtons, lo divido entre 10 y me van a dar 20 a 30 grados de la horizontal. Entonces voy a intentar poner 20, ojalá me permita, pero y a 30 grados. Aquí en la parte yo puedo activar ver los grados y los valores. Entonces aquí tengo 20, voy a intentar que me den 30 grados, lo más cercano que se pueda. Creo que ahí está, 19.7 y 30.5. Muy bien. Tercer vector. ¿Por qué no me da exacto? Porque el simulador no me deja poner valores exactos, me dan valores cercanos. El tercer vector me dice que es de 150 con 60 grados hacia abajo de la horizontal. Voy a intentar poner lo más cercano. Creo que ahí me dan 15 y menos 58, es muy cercano a 60. Voy a tomarlos como válidos. Para encontrar el vector resultante, pues únicamente le presiono aquí donde dice suma y ya me da el valor. 15.3 con 11 grados, con 11.3 grados. Si yo valido eso en el problema me da 150, o sea, serían 153 si yo multiplico por 10, y 11 grados. Entonces me dio casi exactito. 15.3 lo tendría que multiplicar por 10 para que me diera 153, y 11.3 pues son 11 grados. Bien, ahora el método del polígono no es tan sencillo que yo le oprima a que me dé el resultado. Tendría que trazar, entonces voy a intentar trazarlo, o voy a mover estos valores, estos vectores. Voy a considerar que este es el primer vector. Miren, observen, este sería mi primer vector. Punta de flecha del primer vector, trazaría el segundo vector, y ya lo tengo trazado, nada más lo voy a colocar. Bueno, siempre que me deje, un poquito más abajo lo voy a poner. Ahí está. Y el tercer vector, voy a trazar el tercer vector en la punta de la flecha del segundo vector. Trazo el tercer vector. Vector resultante va a ser del origen a la punta de flecha del último vector. El color naranja me indica el vector resultante 15.3 con 11.3 grados. Vuelvo a corroborar. No son 15.3, son 15.0, o sea, muy cercano, con 11 grados. Pongo los valores y quiero que observen que es bien sencillo hacerlo de esta manera. Bien, en la mañana en clase me tocó comentar con una niña que esto lo trazamos todo al revés. El primer vector yo lo consideré el que iba hacia la izquierda, pero observen que no pasa nada, como quiera funciona el método del polígono. Si yo trazo este primero, punta de flecha trazo el segundo, punta de flecha trazo el tercero, y al final, desde el inicio hasta el final, y me dan exactamente los mismos valores. Ahora vamos a considerar que el primer vector hubiese sido este de acá. Tras el primer vector, trazo el segundo vector, a ver si se alcanzan a acomodar, y trazo el tercer vector.
Mi vector final va a ser del inicio a la punta de flecha del último. Y es exactamente lo mismo. Entonces no tiene que ver nada cuál vector agarre primero en el trazo, en el método del polígono. Y bueno, espero que se haya entendido. Aquí voy a cortar el video.